Mis hijastros quieren restregarme en la cara que no soy su verdadera madre, después de haber pasado años criándolos con amor y dedicación. Muy bien, les mostraré cómo se vive sin una madre. Mi esposo tiene 40 años y yo 36. Llevamos 8 años casados, un camino lleno de momentos buenos pero también de pruebas difíciles. Cuando lo conocí, él ya tenía 2 hijos, gemelos de 16 años, un chico y una chica. Los he amado como si fueran mis propios hijos, y debido a que me cuesta concebir, los considero el regalo que la vida me permitió criar. El año pasado intentamos tener un bebé y logré quedar embarazada, pero las complicaciones nos arrebataron ese pequeño milagro, dejándome con la dolorosa convicción de que quizás no estoy destinada a ser madre biológica. Los hijos de mi esposo no han visto a su madre en años. Ella los abandonó por otro hombre en Nueva York, dejando un vacío profundo y silencioso en sus vidas. Durante todo este tiempo, yo estuve allí, llenando ese hueco con amor, paciencia y entrega. Ellos me llamaban mamá, y juntos formábamos una familia, o al menos eso creía. Siempre pensé que jamás me enamoraría de un hombre con hijos. Temía los conflictos, las comparaciones, el peso del pasado. Pero aposté por ese amor, decidí creer. Hace poco, mis hijos querían ir al centro comercial con sus amigos. Nada fuera de lo común, lo hacían con frecuencia. Pero ese día todo cambió. La discusión comenzó cuando vi la ropa que mi hija llevaba puesta. Una falda excesivamente corta y un top que dejaba al descubierto más de lo que debía. Llevaba también una chaqueta de mezclilla. Le pedí que se cambiara, no porque quisiera controlarla, sino porque me preocupaba, como cualquier madre lo haría. Ni siquiera sé de dónde sacó esa falda, ya que siempre me mostraba lo que compraba. Su hermano, por su parte, apenas reaccionó. Simplemente rodó los ojos con indiferencia. Fue entonces cuando, desde lo alto de las escaleras, mi hija gritó con rabia: «¡Tú no eres mi madre, así que deja de actuar como si lo fueras!». Su hermano soltó una carcajada. Esa risa fue como una puñalada. Le pregunté por qué le parecía gracioso. Me miró sin pudor y dijo: «Es verdad, no eres nuestra madre. No tienes derecho a decirnos qué hacer». Aquellas palabras me cayeron como una bofetada. Después de tantos años entregándome por completo, ¿eso era lo único que quedaba de mí en sus corazones? En los últimos meses, las palabras hirientes comenzaron a volverse frecuentes, como si cada día buscaran recordarme que, por más amor que diera, jamás sería suficiente para ellos. Mi hija, incluso, en un arranque cruel, me dijo que era mi culpa haber perdido a su medio hermano, y que, en el fondo, se alegraba de que eso hubiera ocurrido. Aquella noche me rompí por dentro, pero al día siguiente, simplemente me endurecí, cerré el corazón. No lloré ni confronté. Actué como si nada hubiera pasado. Hasta ese momento yo solía despertarlos por la mañana, prepararles el desayuno, organizar sus mochilas y asegurarme de que salieran a tiempo para la escuela. Ese día no lo hice. Preparé mi desayuno en silencio. Me senté a la mesa y desayuné sola, porque, como ellos mismos dijeron, yo no soy su madre. Mi hijo tenía un partido de baloncesto ese día. Usualmente, era yo quien llevaba los bocadillos para todo el equipo, pero esta vez no fui. Mi hija tenía una competencia de porristas 2 días después. Tampoco asistí. Sé que algunos dirán que fui cruel, que respondí con frialdad. Tal vez tengan razón. Pero yo ya estaba vacía. Había dado todo de mí y solo recibí desprecio. Comencé a levantarme cada mañana y a ignorarlos. Podía sentir sus miradas confundidas mientras buscaban algo en la nevera o preparaban su propio cereal. Yo ya no ofrecía ayuda, ni palabras, ni sonrisas. Me convertí justo en lo que ellos dijeron que era: una presencia lejana, una mujer que simplemente vivía en la misma casa, pero sin lazos ni compromisos hacia ellos. Hasta que una noche, mi hija se me acercó. Me miró con el rostro lleno de dudas y preguntó: «¿Por qué no viniste a mi competencia?». La miré con serenidad y le respondí: «Porque no soy tu madre. ¿Por qué lo haría?». En ese instante, su expresión cambió, como si la realidad le hubiera dado un golpe inesperado, como si por primera vez entendiera lo que sus palabras habían provocado. Se quedó allí, mirándome, en silencio, tal vez reflexionando, o tal vez solo sorprendida, pero yo ya no tenía nada más que decir. Después de años de desvelos, de sacrificios, de noches en vela cuidándolos, de ser la constante en su vida, eso fue todo lo que recibí: «No eres nuestra madre». Entré a mi habitación y cerré la puerta. No tenía fuerzas para seguir fingiendo. No iba a seguir entregando mi energía a 2 adolescentes ingratos que solo veían en mí una sombra, una sustituta de quien alguna vez los abandonó. Muy bien, si no era su madre, entonces que aprendieran lo que significaba la ausencia, el vacío, el silencio que tanto decían preferir. Recordé entonces aquella vieja duda que tuve antes de casarme con un hombre que ya tenía hijos. Sabía que no sería fácil. Sabía que habría resistencia, conflictos, heridas abiertas. Pero dejé que el amor me guiara, que el deseo de formar una familia me hiciera cerrar los ojos ante los riesgos. Yo solo quería ser madre, entregar mi cariño, mis cuidados, mi alma a alguien que los necesitara. Y durante años me convencí de que eso era lo que estaba construyendo con ellos. Pero esa semana fue un vacío helado dentro de nuestra casa. Cada mañana me despertaba a mi hora, bajaba las escaleras sin apuro, me preparaba el desayuno y lo comía en silencio
silencio. Ellos pasaban por la cocina, me miraban con incomodidad, esperando tal vez que volviera a ser la mujer de antes, la que los atendía, los cuidaba, los mimaba, pero ya no. Los observaba de reojo, viendo cómo se servían su propio cereal, cómo buscaban restos de pan en la despensa o cualquier cosa rápida en la nevera. No les ofrecí ayuda, no dije una sola palabra amable, no les sonreí, solo fui lo que ellos quisieron que fuera, una figura distante, una adulta indiferente. Alguien que simplemente estaba allí, sin pertenecer. El viernes, al llegar a casa después del trabajo, encontré a mi esposo sentado en la sala. Me esperaba, con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó con una mezcla de desconcierto y tensión. Los niños se han estado quejando. Dicen que los estás abandonando. Solté una risa amarga, de esas que nacen del dolor acumulado, del cansancio de tantas heridas invisibles. Y entonces, con calma, le conté todo. Le relaté las palabras crueles, las risas burlonas desde las escaleras, la indiferencia, el desprecio, todo, sin omitir un solo detalle. Pensé que, al escucharme, estaría de mi lado, que finalmente comprendería el dolor que llevaba cargando en silencio. Pero no fue así. Suspiró y, con tono indulgente, dijo: son adolescentes, están pasando por una etapa difícil. No deberías tomarlo tan personal. Lo minimizó, justificó sus actitudes, los defendió, como si yo fuera la exagerada, la que estaba haciendo un drama innecesario. ¿Adolescentes?, le respondí. Tienen 16 años. Son perfectamente conscientes del peso de sus palabras. No son niños pequeños. Ya no. Y fue entonces cuando entendí que estaba sola en todo esto. Nunca comprendería cuánto dolía. Nunca sabría cómo cada gesto de ingratitud, cada rechazo, me abría una nueva herida hasta dejarme sin alma. Esa misma noche tomé una decisión. Si no me querían como madre, si mi esposo consideraba que exageraba, entonces que cada uno asumiera sus propias responsabilidades. Dejé de preocuparme por pagar las actividades extracurriculares de los gemelos. El dinero que había estado guardando para cursos de verano, viajes, pasatiempos y regalos, lo dejé apartado. Ya no invertiría en una familia que nunca me sintió suya. Comencé, por primera vez en años, a pensar en mí, a preguntarme qué quería hacer con mi vida, qué sueños había dejado enterrados por estar al servicio de otros. Me di cuenta de que había vivido completamente volcada hacia ellos, y que en ese proceso me había olvidado de mí misma. Las semanas siguientes me fui distanciando aún más. No asistí a la reunión escolar de mi hijastro. No le ayudé con el proyecto de ciencias que venía postergando desde hacía semanas. Tampoco lo llevé más a sus entrenamientos de baloncesto. Tomó el autobús, murmuró algo al respecto, pero yo ya no ofrecía paseos ni compañía. Con mi hijastra fue igual. Dejé de hacer comentarios sobre su ropa, incluso cuando salía vestida con atuendos que antes jamás habría aprobado. Ya no me sentía con el derecho, ni con la obligación. Si no era su madre, ¿por qué intervenir? Poco a poco empecé a notar que sentían mi ausencia, que el silencio comenzaba a pesar, hasta que un día, mi esposo volvió a pedirme que habláramos. Me dijo que los niños estaban confundidos, que extrañaban cómo eran las cosas antes, que tal vez yo debía ceder, dar mi brazo a torcer. Lo miré con incredulidad. ¿Ceder? ¿Yo? ¿Después de haber sido humillada, menospreciada, desplazada por completo? ¿Después de haber sido recordada una y otra vez de que no soy su madre? ¿Ceder para qué? ¿Para seguir entregando todo a cambio de nada? Fue en ese momento que supe que tampoco mi matrimonio era lo que yo creía, que quizá me había engañado todos estos años pensando que formaba parte de una familia, cuando en realidad siempre fui una invitada temporal, una sustituta conveniente para llenar un vacío que jamás sería mío. Decidí entonces que era hora de pensar en mí, de dejar de vivir para personas que no me valoraban, de empezar de nuevo. Comencé a buscar un apartamento, algo pequeño, acogedor, donde pudiera redescubrirme sin cargar con el peso de quienes nunca me vieron realmente. No le conté nada a nadie, ni a los gemelos, ni a mi esposo. Seguí con mi rutina diaria, mientras por dentro sentía una extraña paz, la certeza de que pronto tendría un nuevo espacio solo para mí, lejos de todo aquello. Hasta que, finalmente, encontré el lugar perfecto. Esperé un día en que los gemelos estuvieran fuera y mi esposo en el trabajo. Empaqué mis cosas en silencio. No dejé notas, no dejé explicaciones. Solo cerré la puerta y me fui. Era el fin de una era, y ya no les debía nada. Cuando crucé el umbral de aquella casa por última vez, sentí como un peso inmenso se desprendía de mis hombros. Respiré profundo, como si fuera la primera bocanada de aire limpio en años. Cerré la puerta con calma, sin nostalgia, sin mirar atrás, porque allí ya no quedaba nada para mí. Era como abandonar una prisión invisible, una en la que había vivido tanto tiempo, sin darme cuenta de que estaba atrapada. Había pasado años intentando agradar, intentando encajar en un molde que nunca fue diseñado para mí. Años entregando amor, cuidados,
ternura, detalles, y todo aquello se había perdido en un abismo frío e indiferente. Pero ahora, por fin era libre. Sin embargo, esa libertad venía con un sabor amargo. Una parte de mí gritaba que no bastaba con irme en silencio, que no podían simplemente seguir sus vidas como si nada, como si yo nunca hubiera estado allí, como si no hubiera dado todo de mí. ¿Iban a salir impunes? ¿Mi esposo seguiría su rutina mientras sus hijos ni siquiera asumían el daño que causaron con sus palabras crueles? No, necesitaba que sintieran, al menos un poco, el vacío que ellos mismos sembraron en mí. Durante mi primera semana en el nuevo apartamento, comencé a planear. No era venganza en el sentido más oscuro, era algo más, una forma de justicia silenciosa, firme. No iba a hacer nada extremo, pero sí podía demostrarles, poco a poco, lo que realmente significaba mi ausencia. Empecé por las pequeñas cosas. Durante años fui yo quien manejaba la parte invisible del hogar, pagaba las cuentas, organizaba las finanzas, gestionaba los vencimientos y recordatorios. Todo fluía porque yo lo sostenía en silencio. Ahora, cambié todas las contraseñas de las cuentas conjuntas, desactivé las notificaciones automáticas, dejé que las facturas se acumularan. Sabía que mi esposo no tenía ni idea de cómo manejar eso, y cada llamada de cobro que recibía era una pequeña victoria silenciosa. Luego me desligué completamente de las rutinas escolares de los gemelos. Durante años fui yo quien estaba allí, en las reuniones, en los eventos, en las entregas de tareas, en las listas de útiles escolares, en los uniformes, en los cumpleaños de sus amigos. Todo eso desapareció con mi partida. Y cuando comenzaron a llamarme con quejas y lamentos, yo simplemente respondía con serenidad. Después de todo, tú eres su padre. Puedes manejarlo, ¿no? Poco a poco, el caos fue creciendo. Mi esposo me enviaba mensajes cada día, diciéndome que la casa estaba fuera de control, que los chicos me echaban de menos, que nada funcionaba como antes. Yo leía y sonreía, porque al fin estaban viviendo las consecuencias de su propia indiferencia. Con el paso de las semanas, todo comenzó a desmoronarse. Amigos y conocidos comentaban que mi esposo parecía perdido, apagado, que su casa estaba en ruinas, que sus hijos andaban desorientados. Incluso los propios gemelos comenzaron a escribirme mensajes. Decían que extrañaban cómo eran las cosas antes, que quizás habían sido un poco duros conmigo, pero yo me mantuve firme, no contesté. No me dejé arrastrar por la culpa ni por el deseo de volver a ocupar ese lugar que tantas veces me negaron. Ellos dejaron claro que yo no era necesaria, y ahora estaban viviendo, por primera vez, el verdadero significado de mis palabras, de mi ausencia. Hasta que una noche recibí un mensaje largo de mi hijastra. Me dijo que me extrañaba, que echaba de menos las veces en que la ayudaba con los deberes, los consejos que le daba cuando estaba confundida, las charlas a solas después de la cena, y, finalmente, me pidió disculpas. Pero yo sabía que esas disculpas no nacían del corazón, sino de la necesidad. No eran fruto del verdadero arrepentimiento, sino de la desesperación de quien se da cuenta de lo que ha perdido cuando ya no tiene otra alternativa. Y aunque esas palabras podrían haber tocado mi alma meses atrás, ahora ya no tenían efecto. Yo había superado ese punto en el que una disculpa superficial podía reparar el daño. Necesitaba algo más, no palabras. Necesitaba conciencia, que realmente entendieran el alcance de su crueldad, la profundidad de sus actos, las cicatrices que dejaron en alguien que solo quiso darles amor. Por eso seguí en silencio, firme, inquebrantable. Fue solo cuando mi ex esposo, desesperado, apareció en la puerta de mi nuevo apartamento que supe que el ciclo estaba por cerrarse. Tenía el rostro cansado, las ojeras profundas, los hombros caídos, como si los últimos meses lo hubieran desgastado por dentro. Sus primeras palabras fueron una mezcla de súplicas y arrepentimientos. Me dijo que lo sentía, que había sido un necio, que no valoró todo lo que hice, que los hijos estaban arrepentidos, que ahora sabían cuánto les importaba yo. Lo escuché en silencio. Lo dejé hablar, lo dejé vaciar todo lo que llevaba dentro, y cuando terminó, me acerqué lentamente. Lo miré a los ojos y le dije, con una paz que jamás había sentido antes: ahora sabes lo que significa vivir sin mí. Y en ese instante, vi en su mirada que por fin lo comprendía. En sus ojos vi el impacto de mis palabras. No dijo nada por unos segundos, simplemente se quedó ahí, intentando asimilar que esta vez no había marcha atrás. Le expliqué con calma que no tenía intención alguna de volver, que no quería retomar mi rol de madre ni de esposa sacrificada, que me había dado cuenta de que todo lo que había entregado durante años fue en vano, y que mi paz valía más que cualquier compromiso con una familia que nunca me sintió suya. Se quedó sin palabras. Intentó decir algo, pero nada salía, nada. Solo bajó la mirada, como si, por primera vez, estuviera viendo todo el peso de sus errores. Yo ya había tomado mi decisión. Había comenzado de nuevo, y el espacio que ellos ocupaban en mi vida había sido reemplazado por algo mucho más profundo: el amor propio. Cuando finalmente salió de mi apartamento, sentí que una calma absoluta me envolvía. No había culpa, no había dolor, solo una paz serena, estable, real. Sabía que, de ahora en adelante,
Ellos tendrían que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Cada palabra cruel que me lanzaron, cada gesto de indiferencia, cada vez que me recordaron que no era su madre, ahora se transformaba en un espejo, uno que reflejaría su vacío. Yo había dejado atrás las heridas y convertí el peso del rencor en fuerza, en renacimiento. Regresé a mi pequeño apartamento. Cerré la puerta con suavidad y por primera vez en muchos años sentí que no necesitaba a nadie para sentirme completa. Estaba libre y aunque la soledad tenía un sabor distinto al que imaginé,